Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Redex Norris con sí señor. Estamos con Bushido, el espíritu de Japón, en el que ya estuvimos viendo cosas como qué significaba Bushido, que era el camino del caballero militar o de la persona, algo así. Y estuvimos... que tengo aquí el... aquí no sé, ahí. Tengo aquí el micro. Que siempre se camufla el hijo de puta. Y realmente me está gustando mucho porque también ayuda a reflexionar un poco sobre cosas que te gustaría. ¿Y qué pasa? Por cierto, se lo he quitado. Le he quitado esta puta mierda porque me pone de mala hostia. Tengo otros libros porque así ya voy a hacer un poco la cosa de ir intercalando entre el libro de humor de Terry Pratchett y libros para escuchar porque están bien. Libros, por así decirlo, intelectuales. Que no quiere decir que el otro sea para tontos. Quiere decir que esto es mucho más filosófico, mucho más centrado en cosas de datos, de la forma de pensar y esas cosas. Me interesa mucho más hacer ese tipo de cosas. La verdad, nunca había pensado en hacer esto, pero no me parece mal. O sea, me ha salido de la nada el hacer esto, ¿vale? También tengo los pensamientos extraordinarios de Bruce Lee. Lo tengo por ahí. Y tengo pensado leerme El Príncipe de Maquiavelo para así entender su forma de pensar. Igual la idea de... La verdad es que llevo 2 minutos, así que voy a empezar, ¿vale? Sé que a veces me lío a hablar. Luego ya al final... Eso. Venga, hasta ahora. Muy bien. Capítulo 3. La rectitud o la justicia. Destacamos aquí el precepto más importante del código del samurái. Nada es más repugnante para él que los tratos arteros y las acciones deshonestas. El concepto de rectitud pudiera resultar erróneo si se concibe de forma restringida. Un famoso bushi la define como poder de decisión. La rectitud es el poder de decidir respecto a un determinado tipo de conducta conforme a la razón, sin titubeos. Morir cuando es correcto morir. Atacar cuando hay que atacar. Otro habla de ella en los siguientes términos. La rectitud es el hueso que nos proporciona firmeza y estatura. De igual modo que sin hueso la cabeza no puede descansar sobre la parte superior de la espina dorsal, ni las manos se pueden mover, o los pies hacen que nos mantengamos erguidos. Sin rectitud, ni el talento ni el aprendizaje podrán convertir un esqueleto humano en un samurái. Con ella, la falta de talento apenas importa. Para Mencio, la benevolencia es la mente del hombre y la rectitud su camino. ¡Qué lamentable!, exclama, es descuidar el camino y no seguirlo, perder la mente y no buscarla de nuevo. Cuando las aves del corral y los perros de los hombres se pierden, sus dueños saben dónde buscarlos, pero si pierde su mente, no saben dónde acudir. ¿Acaso no estamos aquí, como en un cristal oscuro, ante una parábola planteada 300 años más tarde en otro ámbito y por un maestro más grande, que se llamaba a sí mismo el camino de la rectitud, a través del cual se podría encontrar lo que se había perdido? Pero me estoy desviando del tema. La rectitud, según Mencio, es el camino derecho y estrecho que un hombre debería tomar para recuperar el paraíso perdido. Incluso los últimos días del feudalismo, cuando un largo periodo de paz había traído la ociosidad a la vida de la gente guerrera y con ello relajamiento moral y también logros en las artes, el término gishi, hombre recto, se consideraba superior a cualquiera que significase maestría en el saber o en el arte. A los 47 fieles, a quienes se da tanta importancia en nuestra educación popular, se los conoce comúnmente como los 47 gishi. En tiempos en el que el engaño y la astucia podía pasar por táctica militar y la falsedad descarada por ruse de guerre, esta virtud varonil, franca y honesta, era la joya
que se destacaba por su gran brillo y lo más altamente apreciada. La rectitud es hermana gemela del valor, otra virtud marcial. Pero antes de proceder a hablar del valor, permítame que me detenga un momento en lo que se definiría como una derivación de la rectitud, cuyo significado al principio se desvió un poco del original y continuó separándose cada vez más de él, hasta que se permitió, dando lugar a una aceptación popular. Me refiero a Giri, literalmente la recta razón, pero que por el tiempo se utilizó para referirse a un vago sentido del deber que la opinión pública espera que cumpla el titular de tal deber. Su significado original era deber, sin más. De ahí que hablaremos de Giri, que debemos a nuestros padres superiores, inferiores, a la sociedad en general, etc. En estos ejemplos, Giri es deber, puesto que ¿qué otra cosa es deber que lo que la recta razón nos exige y ordena que hagamos? ¿Acaso no debería ser la recta razón nuestro imperativo categórico? Al principio Giri no significó otra cosa que deber, y me atrevo a decir que su etimología derivó del hecho de que en nuestra conducta, por ejemplo, hacia nuestros padres, si bien el amor debería ser único motor, en caso de faltar este, tenía que exigir alguna otra autoridad para fortalecer la piedra filial, y por ello desarrollaron el concepto de Giri. La formulación de esta autoridad, Giri, se llevó a cabo con gran acierto, ya que si el amor no es capaz de impulsar acciones virtuosas, se puede recurrir al intelecto humano y apremiar a su razón para convencerla de la necesidad de actuar correctamente. Esto mismo es válido para cualquier otra obligación moral. El deber instantáneo se convierte en algo oneroso. La recta razón da un paso al frente para evitar que lo eludamos. Giri, entendido así, es un maestro severo con una vara de abedul en la mano. Obliga a los holgazanes a llevar a cabo su papel. Está un poco mal puesto. Se trata de una fuerza secundaria a nivel ético. Como motivo, es infinitamente inferior a la doctrina cristiana del amor, que debería ser la ley. Lo considero un producto de las condiciones de una sociedad artificial. Una sociedad en la que la casualidad del nacimiento y el favor inmerecido instituyeron las distinciones de clase, en la que la familia era la unidad social, en la que tener más edad era más importante que ser superior en talento, en la que los afectos naturales debían sucumbir a menudo ante costumbres arbitrarias creadas por el hombre. Debido a esta artificiosidad, Giri degeneró con el tiempo en un vago sentido del decoro que servía para explicar esto y sancionar aquello. Por ejemplo, porque una madre tiene que, si es necesario, sacrificar a todos sus demás hijos con fin de salvar a su primogénito, o porque una hija debe vender su castidad para conseguir fondos para pagar la vida disipada del padre y casos similares. Habiendo comenzado como recta razón, Giri, en mi opinión, se ha rebajado a menudo a la cáustica. Incluso ha degenerado en un temor cobarde de la censura. Podría decir de Giri lo que Scott escribió sobre el patriotismo, que, al igual que es lo mejor, también suele ser lo más sospechoso, una máscara de otros sentimientos. Alejada de la recta razón, Giri se convirtió en un vergonzoso término equivocado. Albergó bajo sus alas todo tipo de sofismas o hipocresías. Fácilmente podría haberse convertido en un nido de cobardía, si el budismo careciese de un profundo y correcto sentido del coraje, espíritu de audacia y entereza. ¿Vale? Si queréis pausar el vídeo y ir para atrás y volver a leerlo para que tengáis otro tipo de lectura, o sea, de lectura de algún tipo de entendimiento, podéis volver a hacerlo, que no pasa nada, ¿vale? Seguimos. Capítulo 4. El coraje, el espíritu de la audacia y la entereza. El coraje apenas se considera digno de figurar entre las virtudes, a menos que se ejerciera para defender la causa de la rectitud. En sus Analectas, Confucio define coraje explicando, como solía tener por costumbre, su opuesto. Percibir lo correcto, dice, y no hacerlo demuestra falta de coraje. Si expresamos este epígrama en forma positiva,
dirá: coraje es hacer lo correcto, correr toda clase de riesgos, ponerse en peligro uno mismo, precipitarse a las fauces de la muerte. Se han identificado demasiado a menudo con el valor y a la profesión de las armas tal imprudencia en la conducta, lo que Shakespeare llama valor bastardo. Es injustamente aplaudida, pero no según las normas de la caballería. Morir por una causa indigna se denomina morir como un perro. El príncipe Mito dice: precipitarse al grueso de la batalla y sucumbir en él es muy fácil, y el patán más simple puede hacerlo. Pero el verdadero coraje reside en vivir cuando lo correcto es vivir, y morir solo cuando lo correcto es morir. Que eso es guiri, ¿no? También. El príncipe no había oído siquiera hablar de Platón, que definió el coraje como el conocimiento de las cosas que un hombre debería temer y también de las que no debería tener. La distinción que se hace en Occidente entre coraje moral y físico hace tiempo que está reconocida entre nosotros. ¿Qué joven samurái no ha oído hablar del gran valor y del valor de un villano? El valor, la fortaleza mental, la bravura, la intrepidez, el coraje, a ser las cualidades del alma que atraen más fácilmente a las mentes jóvenes, y lo que es mejor, puede ser entrenadas mediante el ejercicio y el ejemplo. Fueron, por así decirlo, las virtudes más populares y que primero emulaban los jóvenes. Las hazañas militares se contaban a los niños desde que dejaban el pecho materno. Si un niño lloraba porque le dolía algo, la madre le regañaba de la siguiente manera: vaya cobarde, que llora por un dolor tan insignificante. ¿Qué harás cuando te corten un brazo en la guerra? ¿Qué harás cuando te ordenen cometer harakiri? Sabemos que el harakiri es cuando te matan, ¿vale? Bueno, cuando te suicidas. Para no perder tu honor, supuestamente. A lo mejor hablan más adelante en el libro de ello, pero yo por si acaso lo dejo claro. Todos conocemos la patética fortaleza mental del famélico niño príncipe de Sendai, que en el drama le dice a su pequeño paje: mira esos pequeños gorriones del nido, cómo abren bien sus picos. Y ahora mira, ahí viene su madre con gusanos para alimentarlos. Con qué ansia y felicidad comen los pequeños, pero para un samurái es una desgracia sentir hambre cuando su estómago está vacío. En los cuentos infantiles abundan las anécdotas sobre fortaleza y bravura, cuando la historia de este tipo no son, en ningún caso, el único método para imbuirles desde pequeños el espíritu de audacia e intrepidez. Los padres, con una severidad que a veces rayaba la crueldad, les obligaba a realizar tareas que exigían todo el valor que albergaba en sí mismos. Los ojos arrojaban a sus crías al fondo del desfiladero, decían: los hijos de los samuráis eran abandonados en abruptos valles llenos de peligros, y se les incitaba a realizar tareas similares a la de Sísifo. La privación ocasional de alimentos o la exposición al frío se consideraba una prueba altamente eficaz para hacerlos resistentes. Enviaban a niños a tierna edad, entre completos extraños, con algún mensaje para entregar. Se les obligaba a levantarse antes del amanecer, y antes de desayunar tenían que realizar sus ejercicios de lectura e ir a casa con sus profesores descalzos durante el frío del invierno. Frecuentemente, 1 o 2 veces al mes, como en el festival de algún dios del saber, se reunían en pequeños grupos y se pasaban la noche sin dormir, leyendo en voz alta por turnos. El peregrinaje a toda clase de lugares extraños, a lugares donde se llevan a cabo ejecuciones, a sepulturas, a casas que se tenían por embrujadas, formaban parte de los pasatiempos favoritos de los jóvenes. En los tiempos en los que las decapitaciones eran públicas, no solo se enviaban a niños pequeños a presenciar la horrenda escena, sino que tenían que visitar solo el lugar en la oscuridad de la noche y dejar una marca de su visita en la cabeza que había sido separada del tronco. Joder, qué turbio, tío. Este sistema ultraespartano de entrenar los nervios ¿no impacta al pedagogo moderno y le llena de horror y duda? Yo creo que sí. Duda de si tal tendencia no se resultaría embrutecedora, cortando de raíz las tiernas emociones del corazón. Veamos en otro capítulo otras ideas que el Bushido tenía del valor. El aspecto espiritual del valor se evidencia mediante la compostura, la serena presencia del ánimo. La tranquilidad es el coraje en reposo, es una manifestación estática del valor, así como los actos audaces son su manifestación dinámica. Un hombre verdaderamente valiente siempre está sereno, nunca se ve sorprendido. Nada afecta a la ecuanimidad de su espíritu.
En medio del calor de la batalla, se mantiene frío. En medio de una catástrofe mantiene su equilibrio mental. Los terremotos no la agitan, se ríe de las tormentas. Admiramos como alguien verdaderamente grande al que, ante la presencia amenazante de un peligro o de la muerte, conserva el control de sí mismo, a quien, por ejemplo, puede componer un poema ante un peligro inminente o tararear una melodía ante la presencia de la muerte. Tal tolerancia, sin temblor alguno a la hora de escribir o al cantar, se considera un rasgo evidente de una gran naturaleza, de lo que nosotros llamamos una mente espaciosa, yo-yo, la cual, lejos de sentirse presionada o saturada, siempre tiene sitios para algo más. Se considera entre nosotros una historia auténtica que cuando Ota Dokan, el gran constructor del castillo de Tokio, fue atravesado por una lanza, su asesino, conociendo la predilección de su víctima por la poesía, acompañó su embestida con este pareado. Ah, en momentos como estos, cómo envidio nuestro corazón la luz de la vida. Hará que el héroe agonizante, sin amilanarse en lo más mínimo por la herida mortal de su costado, añadió: de no haber, en horas de paz, aprendido a considerar la vida con ligereza. Hay incluso un elemento deportivo en la naturaleza valerosa. Las cosas le parecen serias a la gente normal, pueden ser como un juego para el valiente. De ahí que en las guerras antiguas no era raro que las partes de un conflicto intercambiaran frases ingeniosas o comenzaran una competición retórica. El combate no era únicamente una cuestión de fuerza bruta, también era una actividad intelectual. Tal carácter tuvo la batalla que se libró a orillas del río Koromo, a finales del siglo XI. El ejército del este fue derrotado de forma aplastante, y su jefe, Sadato, se dio a la fuga. Cuando el general que lo perseguía le pisaba los talones y le gritó: «Es una deshonra para un guerrero mostrar la espalda del enemigo», Sadato tiró de las riendas y detuvo el caballo, ante lo cual el jefe vencedor le recitó un verso improvisado. «Rasgada en jirones está la udimbre del tejido, Koromo». Apenas había salido estas palabras de sus labios cuando el guerrero derrotado, impasible, completó la estrofa, puesto que el tiempo ha desgastado sus hilos con el uso. Yoshige, cuyo arco había estado tensado todo este tiempo, la aflojó de repente y se dio media vuelta, dejando libre a su posible víctima. Cuando le preguntaron por el motivo de su extraño comportamiento, replicó que no podía soportar la idea de avergonzar a alguien que había mantenido tan bien su presencia de espíritu cuando estaba siendo acosado tan estrechamente por un enemigo. La tristeza que se apoderó de Antonio y Octavio a la muerte de Bruto ha sido una experiencia común a todo hombre valiente. Kenshin, que combatió durante 14 años contra Shingen, cuando se enteró de la muerte de este, lloró a voz en grito por la pérdida de el mejor de los enemigos. Este mismo Kenshin ya había dado noble ejemplo para todos los tiempos a la hora de tratar a Shingen, cuyas provincias se encontraban en una región montañosa bastante lejana del mar, y que, por consiguiente, dependían de las provincias Hoyo de Tokaido para conseguir sal. El príncipe de Hoyo, deseando delimitarle, aunque no le había declarado la guerra, había interrumpido por completo el comercio de este importante artículo con Shingen. Kenshi, al enterarse del dilema de su enemigo y capaz de obtener sal de la costa de sus propios dominios, escribió a Shingen que, en su opinión, el señor de Hoyo había cometido un acto realmente vil, y que aunque Kenshin estaba en guerra con él, Shingen había ordenado a sus súbditos que le proporcionaran sal abundante y añadió: «Yo no lucho con la sal, sino con la espada». Se establece aquí más de un paralelismo con las palabras de Camilo. Nosotros, los romanos, no luchamos con el oro, sino con el hierro. Nietzsche hablaba con el corazón del samurái cuando escribió: «Has de estar orgulloso de tu enemigo, así el éxito de tu enemigo será también el tuyo». No estoy tan seguro de eso. Ciertamente el valor y el honor requerían que solo tuviéramos por enemigo a la guerra a aquellos que demostrasen ser dignos de ser amigos de la paz. Cuando el valor alcanza tal altura, se convierte en algo similar a la benevolencia. Y hasta aquí el capítulo de hoy, porque el capítulo 5 es la benevolencia, el sentimiento de consternación, y son bastantes, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale?
Muchas gracias por haber visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Lo que dije, ¿vale? Que me alegro mucho de haber empezado esta forma de dinámica de los libros. ¿Por qué no me salen las palabras? Me gusta mucho haber llegado a este punto, porque al fin y al cabo, tener un día este y el otro día este hace de que con este consigas llegar a entender que la lectura puede ser muy divertida, y con esta, vale, no con ese dedo, con este libro puedes ver que la lectura siempre puede ser algo bueno, siempre y cuando se vas a enfocar hacia dónde quieres llegar. Hay muchos libros que puedo leer. O sea, Los pensamientos extraordinarios de Bruce Lee. Es más, creo que estaban aquí. Creo que los tenía como... Sí. Tiene aquí como se puede ver los libros. Voy a leer aquí este primero y después estos. O sea, no lo voy a leer, sino que os lo voy a leer. Voy a decíroslo. El arte de la guerra de Sun Tzu, que para quien no lo sepa ya está en el canal. A lo mejor algún día vuelvo a hacer un repaso, ya con mi voz mucho más tranquilo, más relajado, más sosegado. El libro de los 5 anillos, que eso también es un poco del rollo... El libro de los 5 anillos ha sido considerado un tratado inigualable como otra estrategia para vencer, los planteamientos de Musashi para derrotar al adversario, derribar al oponente, confundirlo y otras técnicas. Como si fuera el arte de la guerra, pero más enfocado en Japón, quiero recordar. Mientras que el arte de la guerra de Sun Tzu es chino, creo recordar. Hagakure, el camino del samurái. Pensamientos extraordinarios de Bruce Lee, que son sabiduría para la vida diaria, eso lo leeremos. Y Tao Te Ching, que no tengo ni puta idea de lo que es. Y especialista, el notable erudito y especialista de obras clásicas orientadas William Scott Wilson presenta de manera rigurosa y con importantes aportaciones que enriquecen la comprensión del texto. Una nueva versión de esta obra en clase y el lector moderno. Ni puñetera idea. Vale. También tengo este libro. Para quien no lo sepa, es de C. Calvo, que es como el arte de la guerra de Sun Tzu, pero enfocado más al rol. ¿Por qué os enseño esto? No lo voy a leer, porque al fin y al cabo esto es algo que él quiere tenerlo y lo vende, o sea, lo vende a un precio de mierda, al fin y al cabo, porque al fin y al cabo esto no lo hace para ganar dinero, lo hace para que la gente lo entienda. ¿Y por qué os enseño esto? Por esto. Para que la gente que quiera jugar al rol, porque, a ver, habrá algunos que digáis, es que a mí jugar al rol me parece muy de frikis. Daos cuenta que es como si estuvierais en una historia de un libro, siempre y cuando el GM lo haga bien y no quiera que contar su historia y ya está, que también afecta. El roleplay es una historia que hacéis conjunta. Pueden ser incluso en la vida moderna, sin más, o sea, simplemente os ponen un cierto tipo de... más, no tienen ni que haber peleas en el roleplay. No tiene que haber por qué haber peleas. Podéis ser gente de negocios que están intentando conseguir un monopolio, ¿vale? Es más, hay gente... Vale, me lo estoy inventando. Perfectamente podría ser que en una mesa, ¿vale? Una persona, un GM que sepa de negocios, sepa moverse bastante en ellos y demás, pueda plantear ciertas situaciones en la que, al fin y al cabo, puedas tú conseguir el monopolio o puedas conseguir algún tipo de... algún tipo de negocio, o sea, algo en el que seas provechoso y que el tío te diga, vale, has conseguido que ese tipo de situación haya ido bien. Pero claro, para hacer ese tipo de rol es algo muy jodido, porque al fin y al cabo tienes que soportar muchísimas cosas. Y es que me estoy viendo que estoy como así, estoy ahí aplanado y tengo que estar más recto, coño. No por otra cosa, sino por la puta espalda, que tengo que tenerla bien. Esto ya es realmente cosas para mí, ¿vale? Y nada, que simplemente, si queréis leeroslo, creo que puede estar gratis por internet. Creo que lo iba a poner C. Calvo, que es que está aquí. Así es como se escribe, ¿vale? C. Una C,
y Calvo con K, ¿vale? Y nada, muchas gracias por haber visto, espero que hayáis disfrutado muchísimo, darle a like si os ha gustado, suscribiros si no estáis para que YouTube os avise que suba vídeo, no tenéis link en la descripción, no he dicho nada de eso. Y recordad que sonreír es gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.